nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Todos los hermanos que a través de este medio de comunicación nos están escuchando a esta hora en diferentes partes del mundo. Yo quiero mandar en esta noche un saludo especial a nuestros hermanos de la ciudad de Bogotá, Colombia. Desde la ciudad de Bogotá, Colombia, que nos están escuchando, y todos nuestros hermanos, la hermana Brenda y todos, les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Les queremos, les amamos y gracias por sintonizar nuestra cadena a través del canal YouTube. Y un saludo a todos nuestros hermanos de la ciudad de Bogotá, nuestro hermano Robinson Núñez, nuestra hermana, un saludo para nuestra hermana Ellen Portela, un saludo para nuestra hermana Liliana Chávez Leal, al hermano David Torres, que también nos escucha allí, el hermano Jairo Restrepo Pinzón. Estos hermanos son hermanos de un grupo. Resulta que allá en la ciudad de Bogotá nos escuchan varios grupitos así pequeños que se reúnen en las casas, y pues nosotros queremos saludarles a estos hermanos, a nuestro hermano Jairo Restrepo Pinzón, a nuestra hermana Pilar Moreno y su esposo Diego Olivares. Un saludo para nuestro hermano Justo Velasco, Pedro Velasco, Juan Velasco, a nuestro hermano y amigo Pablo Reina, Angélica Lorena Bosa Plazas, Odilia Plaza Chaparro, nuestra hermana Enis Díaz, amén, nuestro hermano Eduard González. Miren, todos estos hermanos nos están escuchando en la ciudad de Bogotá. Un saludo para ellos, les mandamos un fuerte abrazo, les queremos, les amamos y gracias por estar en conexión con nosotros, hermanos. Bueno, hermanos, para comenzar con nuestro tema del día de hoy, yo quiero hacer una oración cortica y al punto, y ahí donde nos encontremos vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Amado Padre, que moras en el reino de los cielos, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti en esta hora. Nuestras bocas no son dignas de alabar tu santo nombre, pues somos seres mortales, somos solo polvo y arena que andamos sobre este planeta Tierra. Vivimos por tu misericordia, Señor, y doblamos nuestras rodillas y nos humillamos ante ti, y nos dirigimos en esta hora para suplicarte que, si es tu santa y divina voluntad, tengas misericordia de nosotros. Nos acompañes en esta hora con tu santo y divino Espíritu, Señor, con tus santos ángeles, que nos dé sabiduría a través de tu Santo Espíritu para entender y comprender tu palabra. Señor, este tema que sea para la honra y la gloria de tu santo nombre. Pido la dirección, tu aprobación y tu bendición, Señor, de ti, de tu Santo Espíritu, que me dirijas, que me utilices como instrumento tuyo en tus manos, que me des la pedagogía, la sabiduría para trazar este tema, y que sea solo para la edificación, para la honra y la gloria de tu santo nombre y la edificación de todas aquellas almas sinceras que nos escuchan a través de este medio de comunicación, para que tengan un afianzamiento cada vez más en la verdad de tu palabra, y que las almas sinceras que se encuentran dentro de las denominaciones evangélicas protestantes, dentro de la Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas, que puedan ver la verdad y conocer la verdad de la profecía bíblica y puedan tomar decisiones para la honra y la gloria de tu santo nombre y preparación de ellos mismos para su salvación con sudor y temblor. Que busquen la salvación, Señor, que busquen la verdad de tu palabra. Y ese es el fin de este tema, Padre amado. Señor, quédate con nosotros. Bendice a todo tu pueblo sobre la ancha faz de la tierra. Te lo pedimos, Señor. Te lo imploramos
y te lo suplicamos en la justicia perfecta y en los méritos santos de aquel que murió en la cruz del Calvario, tu santísimo Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador, nuestro abogado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, para entrar de lleno con nuestro tema de esta noche, hoy es la tercera parte de nuestro tema, hermanos. Hoy es la tercera parte y yo quiero hacer un recuento para los hermanos que no habían escuchado la primera y segunda parte, un recuento así chiquitico, así muy rápido, a grosso modo, es un resumen para aquellos que no escucharon la primera parte y la segunda parte. ¿Por qué quiero hacer el resumen, hermanos? Porque este tema es de vida o muerte también, hermanos. Este tema es para todos los sinceros del protestantismo, para todos los sinceros que se encuentran en las diferentes denominaciones religiosas evangélicas protestantes y para todos los sinceros que se encuentran en las iglesias, en la iglesia católica. Y aún dentro de la iglesia, los mormones y los testigos de Jehová, los bautistas, los angelicanos, la iglesia pentecostal, unitaria, trinitaria, todas las iglesias, llámese como se llame, este tema es para ellos. Y el tema se llama, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, tercera parte. Aunque bien este tema lo podríamos llamar así, también lo podríamos llamar mostrando las evidencias de quién es el anticristo. También podríamos llamar este tema así, mostrando las evidencias de quién es el verdadero anticristo, el que hizo una brecha en la santa ley de Dios, el cual es el representante de Satanás. Así también podríamos llamarle, es un título bastante largo, hermanos, bastante largo, pero así podría llamarse porque esa es la verdad, a la luz de las Escrituras y a la luz de la historia. Para hacer un recuento, hermanos, habíamos estado estudiando las profecías de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4. Y estábamos identificando, mostrando las evidencias o las características, también lo podríamos llamar, mostrando las características de quién es el verdadero anticristo. Habíamos dicho en los temas anteriores de que habían surgido a través de la historia, había un método que era un método verdadero, era el único método verdadero que existía, no había nada más, que era el método del historicismo, y que el historicismo mostraba las evidencias o las características de quién es el verdadero anticristo. Pero como ese apuntador que era el historicismo nos mostraba las evidencias y todas las características de quién era el verdadero anticristo, entonces a través de la historia surgieron dos métodos nuevos con el fin de quitar ese acusador que mostraba todas las características y mostraba todas las evidencias de quién era el verdadero anticristo. Y ese método que surgió, esos dos métodos nuevos que surgieron fue el preterismo y el futurismo, sacado por dos señores, uno que se llama Francisco Rivera. ¿Quién era Francisco Rivera? Un jesuita, sacerdote jesuita, y el señor Luis de Alcázar, en la Edad Media, entre el año 1500 y 1600, ambos contemporáneos. Francisco Rivera inventó el método del futurismo, que decía que las profecías se cumplían para el futuro, y Luis de Alcázar sacó otro método nuevo que dice que todas las profecías de la Biblia se aplicaban al pasado, que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, ese cuerno pequeño era allá el señor Antíoco Epífanes. Yo no sé si lo han escuchado, pero aún dentro del adventismo hay pastores falsos, pastores adventistas falsos y predicadores falsos enseñando esta falsa doctrina, diciendo que el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8 es Antíoco Epífanes. Esa doctrina viene del señor Luis de Alcázar, el preterismo. Esas eran las dos escuelas nuevas que surgieron. ¿Y con qué fin surgieron? Surgieron con el fin de hacer a un lado y quitar el dedo apuntador, que era el historicismo, quitar el historicismo y mostrar estos dos para que ese dedo ya no le apuntara a ellos, sino que apuntara a otro lado, para que ese dedo ya no los identificara a ellos, para que ese dedo que era el historicismo ya no mostrara las evidencias y las características de que ellos, de quién era el verdadero anticristo. Y entonces ya sacaron ese método del futurismo, el señor Francisco Rivera, de que el anticristo se iba a levantar allá en Jerusalén, que el anticristo se iba a levantar allá en el templo de Jerusalén o en el Medio Oriente,
Y el otro, el señor Luis de Alcázar, que no, que el anticristo ya había pasado, que eso había sido allá con Nerón, que ese había sido el anticristo, y que el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel capítulo 7, verso 25, y Daniel capítulo 8, ese cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, eso era de allá, el señor Antíoco Epífanes, allá en el año 165, 168 antes de Cristo, antes de que viniera Cristo, que ese era el cuerno pequeño. Entonces, esas profecías, esas falsas profecías, esos falsos métodos de interpretación profética, ya los explicamos en los dos temas anteriores, el tema del viernes pasado y del sábado pasado en la mañana. Pero ahorita estoy haciendo un recuento. Luego estudiamos Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 encontramos la imagen del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Una imagen de 4 metales. Y que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el muslo y los vientres, el muslo y el vientre de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro. O sea, en los dedos de los pies continuaba el mismo poder que estaba gobernando en las piernas, y ese continuaba en los dedos de los pies, y luego se le añadía un ingrediente más que era el barro. Luego en Daniel capítulo 7 encontramos 4 bestias, una profecía que se le mostró directamente al profeta Daniel: un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia, que era una bestia terrible, que en su cabeza tenía 10 cuernos, y que en la cabeza primero gobernó esa cuarta bestia, y después de la cuarta bestia le surgieron 10 cuernos, y que después de los 10 cuernos surgió otro cuerno pequeño, y que entonces ya no eran 10 cuernos, sino eran 11 cuernos, y que cuando surgió ese cuerno pequeño, él derribó a 3, y quedaron solamente 7 cuernos, y con él serían 8 cuernos. Esa es el historicismo. Aquí estamos viendo el método de interpretación profética verdadero, que es el historicismo. Entonces, habíamos estudiado en el libro, para seguir el recuento, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, vamos a ir a nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 13, el verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una bestia. Entonces, esta bestia de Apocalipsis 13 surge ¿de dónde? Del mar. Pregunta, ¿qué es el mar? Respuesta muy sencilla: el mar es una reunión, es un cuerpo de agua, o sea, es un cuerpo de muchas aguas. Ahora, la pregunta es, a la luz de la Biblia, ¿qué representan las aguas? Según Apocalipsis capítulo 17, encontramos una iglesia o una ramera, porque habíamos leído en Efesios capítulo 5, verso 22, verso 23, verso 24 y verso 25, habíamos encontrado que la palabra mujer en la Biblia es símbolo de una iglesia, según Efesios capítulo 5, verso 22 al verso 25, que mujer es símbolo de una iglesia, y que en Apocalipsis 17 nos habla de una mujer que es una gran ramera, ¿sí? Y que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 17, el verso 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, ¿cómo dice el apóstol Juan aquí, o el profeta Juan? La gran ramera. Mire el nombre. Tiene un nombre, la gran. O sea que es la gran. Es la mayor de todas. La gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas. Y aquí encontramos en Apocalipsis 13 un poder que surge ¿de dónde? Una bestia que surge del mar. Y el mar, pues son aguas. ¿Y qué son las aguas según la Biblia? Dejemos que la Biblia sea su propio intérprete. Entonces, en el verso 15 de Apocalipsis 17, Apocalipsis capítulo 17, verso 15 nos dice: y me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué representan las lenguas? ¿Qué representan las aguas? Según la Biblia, las aguas representan muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Y en Apocalipsis 13 encontramos una bestia que surge del mar. O sea que esta bestia surge de muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Ahora, habríamos que identificar ese mar o esas aguas, muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas, ¿a dónde están? Porque eso alguien podría decir, alguien que se quiere salir por la tangente y puede decir: oiga, pero es que esa bestia de Apocalipsis 13 puede ser en cualquier lugar, porque hoy el mundo está poblado
y a través de la historia ha estado poblado, y esas muchedumbres puede ser, por ejemplo, en África, o en América Latina, o en cualquier otro país, porque también en América Latina hay muchas muchedumbres, ¿sí? Entonces, o puede ser en Centroamérica, pero entonces a la luz de la Biblia tenemos que eslabonar todas las características y las evidencias. Esta es solamente una de las características, que se levantaría ¿de dónde? Del mar. Ahora, analizando y haciendo un recuento, un resumen de los dos temas anteriores, vimos y estudiamos a la luz de la Biblia y la historia, que en Daniel capítulo 2, lo de la imagen, y en Daniel capítulo 7, las 4 bestias. Entonces vamos a la segunda característica. Dice que esta bestia de Apocalipsis 13 se levanta, se levanta de la cuarta bestia. Pero para poder identificar la cuarta bestia tenemos que hacer un recuento de Daniel 7. En Daniel 7 y Daniel 2. En Daniel 2 encontramos una gran imagen, que la cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el muslo y el vientre de bronce, y las piernas de hierro. Entonces, ¿qué representaba según Daniel capítulo 2? ¿Qué representaba allí la cabeza de oro? Era Babilonia, que gobernó del año 604 al año 538 a.C. 604 a.C. al 538 a.C. A ver, ¿por qué se cuenta así? Porque antes, en el Antiguo Testamento, no se contaba ascendentemente, no se contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se contaba, era al revés, 10, 9, 8, o sea, descendentemente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, por esa razón, Babilonia gobernó del año 604 antes de Cristo al año 538 antes de Cristo. Luego vinieron los medos y los persas y la conquistaron en el 538 antes de Cristo, y los medos y los persas gobernaron del año 538 al año 331 antes de Cristo. Luego vino el imperio de Alejandro Magno, allí simbolizado ¿por qué? El de los medos y los persas en cabeza del rey Ciro, y el rey Darío está simbolizado por la plata. Y encontramos un tercer metal en esta gran imagen, que es el bronce. El bronce representa o simboliza a Grecia, en cabeza de Alejandro Magno, que gobernó o vino y conquistaron a los medos y a los persas en el año 331 y gobernó hasta el año 168 antes de Cristo, del 331 antes de Cristo al año 168 antes de Cristo. Ahí nos vamos acercando al año primero. Y luego vino el Imperio Romano en el año 168 antes de Cristo y gobernó lo que había sido conquistado por Alejandro Magno, que era todo este imperio, este vasto y grande imperio, que es lo que hoy en día es Europa. Y vinieron los romanos, porque había contado la historia que Alejandro Magno murió muy joven, a la edad de 30 años o 33 años. Este señor se intoxicó con la copa de Hércules 2 veces, y porque él era bastante alcohólico, y se murió muy joven, y el territorio de él se dividió en 4 cuernos, que lo encontramos en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Se dividió en 4 cuernos, estaba representado por 4 cuernos que eran sus 4 generales. Se dividió todo el imperio de Alejandro Magno en sus 4 generales, que fueron Casandro, Ptolomeo, Lisímaco y los Seleucidas. Ahí está, y Seleuco. Entonces, tenemos los 4 imperios, y luego de esos 4 imperios resulta que ellos se agarraron entre sí y solamente predominaron 2, que fueron los Ptolomeos y los Seleucidas. Los Ptolomeos al sur y los Seleucidas al norte. Dentro de ese reino de los Seleucidas hubieron 26 reyes. Óiganlo bien, hermanos, les estoy contando la historia. 26 reyes, y dentro de esos 26 reyes hubo un señor que se llama Antíoco Epífanes, que fue el 8º rey. Un rey insignificante que quiso conquistar al sur, hacia el lado de los Ptolomeos. Cuando él quiso invadir al sur, resulta que antes de Antíoco Epífanes gobernó su padre, que era Antíoco el Grande. Antíoco el Grande quiso conquistar al sur donde gobernaban los Ptolomeos. Y resulta
que vinieron los romanos en favor de Egipto, porque eso quedaba allí, al sur quedaba la parte de Egipto, allí estaban los Ptolomeos. Entonces, los romanos, vino el Imperio Romano e intervino y se puso a favor de los Ptolomeos o de Egipto, allí en la parte del sur, porque resulta que Antíoco el Grande había conquistado algunas provincias de allí de Egipto. Entonces vinieron los romanos y lo sacaron corriendito de ahí, lo sacaron de ahí, lo sacaron corriendo, conquistaron, recuperaron las provincias que habían perdido, sacaron a Antíoco el Grande y le secuestraron a su hijo, que era Antíoco Epífanes, lo secuestraron y se lo llevaron a Roma, a Antíoco Epífanes. Se lo llevaron como garantía de que el señor Antíoco el Grande no iba a volver a invadir esas provincias de las cuales había sido desterrado. Esa es la historia. Esa es la historia, hermanos. Entonces, como garantía se llevaron a Antíoco Epífanes. Después, años después, soltaron al señor Antíoco Epífanes y él volvió allá y subió al poder de su padre, al reinado de su padre Antíoco el Grande. Y Antíoco Epífanes quiso volver a hacer la misma hazaña del señor Antíoco el Grande. ¿Y qué pasó? Vinieron otra vez los romanos y lo sacaron de allí. Otra vez igual que lo que habían hecho con su padre, lo sacaron de allí. Y Antíoco Epífanes, enojado, lleno de ira, se fue para ¿dónde? Dice la profecía bíblica que se fue para ¿dónde? Se fue por allá para el norte, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, y quiso conquistar allí en lados de Jerusalén, y a Jerusalén y a Judá quiso conquistarle a Antíoco Epífanes, pero como la profecía no decía que Antíoco Epífanes era el que iba a conquistar, sino el que iba a conquistar allí iba a ser el cuerno pequeño. Entonces este es el error que cometen los preteristas, que explican y enseñan la escuela del señor Luis de Alcázar. De ahí se agarran los preteristas para decir que Antíoco Epífanes es el cuerno pequeño, pero eso es absolutamente falso. Es una profecía falsa. ¿Por qué razón? Porque cuando Antíoco Epífanes llegó allí a Jerusalén y a Judá y conquistó algunas provincias de allí alrededor, ¿qué pasó? Otra vez vuelve a aparecer en escena ¿quién? El Imperio Romano. Vuelve a aparecer en escena el Imperio Romano y cogieron a Antíoco Epífanes y lo sacaron, lo desterraron de allí. Entonces prácticamente los romanos sí estaban cumpliendo la profecía, ellos sí estaban, el Imperio Romano sí estaba cumpliendo la profecía. Y si nosotros vemos la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, ¿quién es? Es el Imperio Romano, que está simbolizado por las piernas de hierro, ¿sí? Y que después de esto, del Imperio Romano, se iba a levantar un cuerno pequeño, ¿sí me hago entender? Entonces, en su primera etapa, Daniel capítulo 8, vamos a ir a Daniel capítulo 8 rápidamente, vamos a ir a Daniel capítulo 8, verso 7 en adelante. Y aquí está hablando de un macho cabrío y de un carnero. Y vio que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y lo quebró en sus dos cuernos. El carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él y lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Estos cuatro cuernos son los cuatro cuernos que les estoy contando: Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Lisímaco, los cuatro generales de Alejandro Magno. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño que creció hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, de la parte del oriente era donde gobernaban ¿quiénes? Los Seleucidas. Al norte y al oriente gobernaban los Seleucidas. Y allí estaba Antíoco Epífanes. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que, como les estaba diciendo, Antíoco Epífanes quiso conquistar al sur primero y salió corriendo porque los romanos lo sacaron corriendo del sur. Y luego él con furia se fue a conquistar allá a Judá y a Jerusalén. Pero llegan otra vez los romanos y conquistaron a Jerusalén y conquistaron a Judá. Por esa razón encontramos evidencias bíblicas en los cuatro evangelios que cuando el Señor Jesucristo vino, ¿cuál era el imperio que estaba gobernando allí?
pues eran los romanos, porque Jerusalén y Judá se habían convertido en provincias del Imperio Romano, por eso era que ellos pagaban impuesto al Imperio Romano. Es por esa razón que los fariseos y los escribas, por tentarle al Señor Jesucristo, le dijeron: Maestro, dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Quién era César? Pues el César del Imperio Romano, el que estaba gobernando ayer el Imperio Romano. Entonces, claramente la profecía se está explicando solita. Está diciendo que el cuerno pequeño, que este cuerno pequeño en su primera fase es el Imperio Romano, que el Imperio Romano iba a gobernar hacia el sur. El sur era la parte de donde estaba Egipto, donde gobernaban los Ptolomeos. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano conquistó allí, se pusieron a favor primeramente para defender al niño rey, al Ptolomeo pequeño, y luego con ese pretexto vinieron a dominar allí en el sur, y luego se fueron al norte, se fueron al oriente y hacia la tierra gloriosa y conquistaron allí. En su primera fase, ¿quién es? Es el Imperio Romano. Entonces, estamos aquí ubicados en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, el verso 8. Ahora vamos al verso 9. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Estamos diciendo que este es el Imperio Romano en su primera fase. Y en el verso 10 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. Entonces aquí ya está hablando de otra Roma. ¿Es una Roma qué? Una Roma espiritual. Entonces ya no es una Roma imperial, una Roma militar, sino es una Roma ¿qué? Es una Roma espiritual. Ahora, si nosotros vemos y analizamos la historia, entonces, y las características y las evidencias, la primera característica dice que se levantaría del mar. Esa bestia de Apocalipsis 13 se levanta ¿de dónde? Del mar. Segunda característica, se levanta del dragón, que es Roma. Entonces, si nosotros vemos, viene león, oso, leopardo y bestia terrible con dientes de hierro. Entonces, la bestia, la cuarta bestia, el león, simboliza ¿a quién? Es la misma profecía de Daniel capítulo 2, representada por diferentes símbolos. En Daniel capítulo 2 encontramos una imagen, en Daniel capítulo 7 encontramos 4 bestias. En Daniel capítulo 7, en lugar de cabeza de oro encontramos un león, y en lugar de pecho y brazos de plata encontramos un oso, y en lugar de vientre y muslo de bronce encontramos un leopardo. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿A dónde los quiero llevar, hermanos? Resulta que si nosotros vemos, es la misma profecía, es la repetición de la misma profecía representada por diferentes símbolos, porque aquí hay una regla de interpretación profética que se llama repetición y ampliación. En Daniel capítulo 7 repite la misma profecía de Daniel 2, pero amplía un poco más. ¿Sí? Ampliación, repetición y ampliación. ¿Por qué repetición y ampliación? Porque mientras que en Daniel capítulo 2 encontramos un muslo y un vientre de bronce, en Daniel capítulo 7 encontramos un leopardo con 4 cabezas. Entonces ve que aquí ya amplía un poco más, aquí ya nos explica que esta bestia que está representada en Daniel capítulo 2 por el bronce, en Daniel capítulo 7 está representada por un leopardo con 4 cabezas, y que esas 4 cabezas iban a ser los 4 generales en los cuales se iba a dividir el imperio de Alejandro Magno. Entonces aquí encontramos una ampliación de Daniel capítulo 2, ¿sí? Y en Daniel capítulo 8 es una ampliación de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 8 es una ampliación más. Es la misma profecía, solo que se centra ¿en dónde? Se centra en Daniel capítulo 8, ya no se centra en la primera bestia, sino que es el león. Ya no se centra en la cabeza de oro, que en Daniel capítulo 2, sino en Daniel capítulo 8 se centra en el macho cabrío, en el carnero, que representaba a los reyes Ciro y Darío, los medos y los persas, Ciro el persa, Darío el medo, y
se centra en el macho cabrío y el cuerno que tiene entre sus ojos, que es el rey primero, que es Alejandro Magno, ¿sí? Y se centra que de uno de ellos, o sea, de los 4 cuernos en los cuales se dividió el imperio de Alejandro Magno, que de uno de ellos iba a salir un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño no salía exactamente de los 4 cuernos, sino que de allí era que iba a surgir un cuerno que iba a conquistar estos 4 cuernos y que luego se iba a ir hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, y vemos que esa profecía la cumplió exactamente, ¿quién? El Imperio Romano en su primera fase, que ellos conquistaron lo que eran los 4 cuernos, a los Seleucidas, al norte, al oriente, ¿sí? Y a los Ptolomeos al sur, cumpliendo así exactamente la profecía. Por lo tanto, esa profecía que están enseñando del preterismo, que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, con esta evidencia se va para el piso. Por la historia se va para la caneca de la basura, señores. Hermanos queridos, se va para la caneca de la basura. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes, de 26 reyes que estuvieron los Seleucidas, fue el 8º rey. Fue insignificante, no tiene ninguna trascendencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, tampoco cumple las características. Si ustedes miran ahí, viendo a la luz de la historia, no estaría cumpliendo las características. Entonces, sigamos adelante, hermanos queridos. Entonces, se levanta del mar, ya lo dilucidamos, se levanta de la 4ª bestia, que es Roma, ese cuerno pequeño. Si vamos a Daniel capítulo 7, verso 1 dice, en el verso 1, lo vamos a leer exactamente en el verso 3, Daniel 7:3, dice, y estas 4 grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. Noten con cuidado que estas 4 bestias de Daniel capítulo 7, ¿de dónde surgen? Surgen del mar. Y si el mar son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y ya tenemos identificadas que estas 4 bestias son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El Imperio Romano conquistó del año 168 antes de Cristo hasta el año primero, y del año primero al año 476 después de Cristo. Hasta ahí conquistó el Imperio Romano. Entonces, dice que esas 4 bestias surgían del mar. Si la 4ª bestia o estas 4 bestias surgen del mar y ya sabemos cuáles son, entonces no podemos decir, a la luz de esto, no podemos decir que ese mar puede ser en cualquier lado, que ese mar puede ser en Centroamérica o que ese mar puede ser en el continente allá, aquí en América Latina. No podemos decir eso. Ese mar corresponde a Europa, exactamente. ¿Por qué? Porque allá es donde gobernó ¿quién? Alejandro Magno, que es la tercera bestia de Daniel capítulo 7. Y que después de Alejandro Magno, ¿quién vino a conquistar todo lo que era de Alejandro Magno? Pues el Imperio Romano. El Imperio Romano se adueñó de todo eso, conquistó a los Seleucidas, al oriente y al sur a los Ptolomeos. Y todo lo que era de Alejandro Magno pasó a ser del Imperio Romano. Y se extendió aún más el Imperio Romano, se extendió hasta el oriente y hasta la tierra gloriosa. O sea, hasta allá, hasta el pueblo de Israel, allá hasta Judá y hasta Jerusalén. ¿Sí? Hasta allá se extendió el Imperio Romano. Entonces, se cumplió exactamente la profecía, se estaba cumpliendo la profecía. Exactamente. Entonces, esa 4ª bestia de Daniel 2 es el Imperio Romano. Y encontramos que se dividió en 10. El Imperio Romano se dividió en 10 cuernos. Y si nosotros vamos a Daniel capítulo 2, había la imagen de los dedos, ¿tiene qué? 10 dedos. 10 dedos. Y que los 10 dedos de un pie normal, hago la pregunta, ¿no? Porque algunos que se quieren salir por la tangente, eso depende del pie. Entonces, ese pie normal tiene 10 dedos, representando así que el Imperio Romano se iba a dividir en 10. Y si nosotros vamos a Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 7 encontramos que la 4ª bestia estaba gobernando solita y luego le surgieron, ¿qué? 10 cuernos. Vamos a leer Daniel 7, el verso 23. Y dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todas las
otros reinos y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Verso 24, ahí nos vamos a centrar en el 24. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. O sea, 10 reyes más otro que se iba a levantar, 11 reyes, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. O sea, que ese otro reino que se iba a levantar, o sea, el número 11 iba a derribar a 3. Y tiene unas características en el verso 25. Ese rey hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, hasta aquí habíamos visto en nuestros dos temas anteriores. En nuestros dos temas anteriores. Aquí empatamos y de aquí continúe, de aquí en adelante. De aquí en adelante continúa el tema. Esos 10 cuernos de Daniel capítulo 7 son los mismos 10 dedos de la imagen de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. ¿Sí? El verso 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará. ¿De aquel reino cuál? De la cuarta bestia, hermanos. De la cuarta bestia se iban a levantar 10 reyes y tras ellos se iba a levantar a otro, dice el verso 24 de Daniel 7, el cual será diferente de los primeros reyes y a 3 reyes derribará. Entonces, si vemos la consecución histórica o la secuencia histórica, está Roma gobernando solita y luego le surgen 10 cuernos y tras de esos 10 cuernos surge otro cuerno pequeño y ese cuerno pequeño derriba a 3. Entonces, estamos viendo que este cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 tiene unas características específicas y están en el verso 24, dice que a 3 reyes iba a derribar y en el verso 25 dice que hablaría palabras contra el Altísimo. Primera, una característica. 2, que a los santos del Altísimo iba a quebrantar, o sea, iba a perseguir, iba a ser un poder que iba a perseguir, torturar, matar, asesinar al pueblo de Dios. Y otra característica que iba a cambiar los tiempos y iba a cambiar la ley. Entonces, ¿qué significa cambiar los tiempos? Los tiempos, según la Biblia, es las profecías bíblicas. ¿Cómo sabemos eso? Dirá alguno. En Hechos capítulo 1, el verso 11. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, el verso 7 para ser más exactos. Voy a leer desde el verso 6 para tener en cuenta el contexto. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, noten con cuidado que ellos estaban interesados por saber qué, por saber los tiempos, o sea, las profecías, cuáles eran los eventos proféticos de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esa es la misma pregunta que le hicieron los apóstoles allá en Mateo capítulo 24, cuando le dijeron al Señor Jesús, dinos qué señal habrá entre tu venida, allá en el Mateo 24 verso 3, qué señal habrá entre tu venida y el fin del mundo. Y el Señor Jesús les dijo algunos tiempos, les dijo algunas características o algunas evidencias de Mateo capítulo 24, les dio algunas evidencias o algunas profecías que se iban a cumplir. Pero aquí en Hechos les dijo, no nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, la palabra tiempos también la encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 1. Y también lo encontramos en Hechos capítulo 17, el verso 26. Vamos a ir a Hechos capítulo 17, el verso 26. Hechos 17, el verso 26. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha preferido en el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces aquí habla de los tiempos, otra vez, y en Daniel capítulo 12, el verso 4 también nos habla de los tiempos. Vamos a Daniel capítulo 12, y aquí encontramos, dice, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo. Aquí está hablando de la palabra tiempo, hasta el tiempo del fin. Y muchos correrán de aquí para allá
y las ciencias aumentará. Entonces aquí está hablando también de la palabra tiempo o tiempos, está hablando de la interpretación de las profecías bíblicas. Entonces, volviendo a nuestro pasaje, este personaje, este cuerno pequeño de Daniel 7:25, iba a cambiar los tiempos y la ley. Entonces, era la interpretación de las profecías bíblicas lo que iba a cambiar. Esa es una característica indudable, indiscutible. Entonces, volvamos a repasar nuestras características. Se levanta del mar. Segunda característica, esa es la primera, se levanta del mar. Segunda característica, y bueno, primera, se levanta del mar. Ya tenemos identificado que ese mar no puede ser en cualquier lado, que ese mar tiene que ser ¿en dónde? En Europa. Segunda característica, se levanta del dragón. Entonces, ya tenemos identificado que como ese mar queda en Europa, y esa cuarta bestia de Daniel 7, esa cuarta bestia de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 2, representada por las piernas de hierro, representada por las piernas de hierro, representa al Imperio Romano. Entonces, esta bestia se levanta, la segunda característica la podríamos llamar, se levanta del dragón, que es Roma. Se levanta del dragón, que es Roma. ¿Sí? No puede ser en ningún otro lado, sino de Roma. Esta bestia de Apocalipsis capítulo 13, Daniel, ese cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, verso 25, ese cuerno de Daniel capítulo 8, el verso 9 y el verso 10 y el verso 11, ese cuerno pequeño se levanta ¿de dónde? De la cuarta bestia, que es Roma. ¿Por qué razón es romano? Porque mire, primero está gobernando la cuarta bestia, que es Roma. Luego le surgen ¿qué? Los 10 cuernos. Pregunta, ¿los 10 cuernos son romanos? Obviamente que sí. Y luego surge otro cuerno pequeño que derriba 3. Pregunta, ¿ese cuerno pequeño que surge que derriba 3 es romano? Desde luego que sí. Por lo tanto, esa bestia de Apocalipsis capítulo 13 es romana. Es un cuerno romano. Entonces, esto no tiene pierde. Entonces, esa es la segunda característica o la segunda evidencia. Se levanta del dragón, que es Roma. Luego, tercera característica, bueno, ya esa la habíamos dilucidado, se levanta de Europa, en Europa. Cuarta característica, se levanta después del año 476. ¿Por qué? Porque en el año 476 se dividió ¿qué? El Imperio Romano. Habíamos dicho que el Imperio Romano gobernó del año 168 a.C. al año primero, y del año primero al año 476. O sea, del año primero se empieza a contar ahora sí ascendentemente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, del año primero al año 476. Y en el año 476, ¿qué pasó? Se terminó de dividir el Imperio Romano. Vinieron unas tribus bárbaras de allá del norte e invadieron todo lo que era el Imperio Romano. Y empezaron a atacar al Imperio Romano y se fragmentó en 10 reinos el Imperio Romano. Ese Imperio Romano esos 10 reinos se establecieron allí en todo lo que era el Imperio Romano, que es lo que hoy en día es Europa. Es lo que hoy en día es Europa. Se establecieron allí cada uno con su propia cultura, cada uno con su propia cultura y cada uno con su propio idioma. Entonces, esa división nosotros la conocemos. Los herulos, los vándalos, los ostrogodos, alemanes, anglosajones, francos, visigodos, suevos, burgundios. Esa era la división del Imperio Romano. Los alemanes, que hoy en día es Alemania. Los anglosajones, que hoy en día es Inglaterra. Los francos, que hoy en día es Francia. Los visigodos, que hoy en día es España. Los suevos y los burgundios, que hoy en día es Suecia, Suiza y Italia. Y los 3, dice la profecía, que este cuerno pequeño que surgía de allí, de la cuarta bestia, que es Roma, iba a derribar a 3. Según la historia, esos 3 reinos que derribaron fueron los herulos, los vándalos y los ostrogodos. De esas 3 tribus no hay ni rastro hoy en día en Europa. No hay ni el rastro, no existen. Entonces, no existen.
Entonces, aquí vemos las características. Se levanta del mar, se levanta del dragón que es Roma, tercera característica, se levanta de Europa, cuarta característica, se levanta del año, después del año 476, después de Cristo. Y nosotros vemos aquí algo muy importante. En Apocalipsis capítulo 13, vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 13, y vamos a ver algo muy importante, que creo que ya lo había dicho, pero no importa, vuelvo a reafirmarlo. En el verso 2 de Apocalipsis 13 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aquí me está confirmando la característica que estamos diciendo, que es la característica número 2, que se levanta del dragón, que es Roma. Dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y entonces, si miran las características, son las mismas que encontramos en Daniel capítulo 7. La bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Y quién era el leopardo? Pues Alejandro Magno. ¿Y quién fue conquistado? ¿Quién conquistó a Alejandro Magno, o lo que se dividió de Alejandro Magno? Pues el Imperio Romano. Sus pies como de oso, ¿era quién esos? Los medos y los persas. Su boca como boca de león, ¿quién era ese? Pues Babilonia. Y el dragón, entonces, ¿quién es el dragón aquí? Pues Roma imperial. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Cuál es ese dragón? Pues la cuarta bestia de Daniel capítulo 2 y de Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 2 simbolizada por las piernas de hierro, y en Daniel capítulo 7 simbolizada por una bestia terrible que tiene dientes de hierro y que luego le surgen 10 cuernos y luego le surge otro cuerno pequeño y que ese cuerno pequeño derriba a 3. Entonces, vemos que esta bestia adoptó, al haber conquistado a la tercera bestia, que era todo el territorio de Alejandro Magno, adoptó o absorbió las características de león, absorbió la cultura, la religión del león, que es Babilonia, absorbió la religión de los medos y los persas, absorbió la cultura, las costumbres y la religión de Grecia, que era Alejandro Magno, todas las creencias y los dioses babilónicos y toda la religión babilónica, y de los medos y los persas y toda la religión y las creencias de los griegos, la cultura y la educación de los griegos, que es esta cuarta bestia, el Imperio Romano. O sea que ella tiene esas características. Y luego dice, aquí nos vemos en Apocalipsis capítulo 13, que el dragón le dio su poder y su trono. O sea, la cuarta bestia absorbió todo esto, y luego, ¿a quién se lo dio? Se lo dio a ese cuerno pequeño que surgió allí, entre los 10, y le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces, esta bestia que encontramos aquí, la cuarta bestia en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 2, de ser, en su primera fase era un imperio militar, y pasó a ser ¿qué? Un imperio ¿qué? Un imperio espiritual. Aquí lo vemos, un imperio espiritual. Aquí lo estamos viendo, la transición en Apocalipsis capítulo 13, el verso 2. Estamos viendo la transición, ¿sí? De un imperio espiritual. Dice que el dragón le dio su poder. Ese dragón es el Imperio Romano. Le dio su poder y su trono y gran autoridad. Yo pregunto, ¿a quién le dio el imperio de los Césares? ¿Pasó a ser el imperio de quién? De una Roma imperial pasó a ser una Roma ¿qué? Una Roma espiritual. Ahí estamos en las características, ¿sí? Entonces, dice que en el verso 5 encontramos otra característica muy importante, ¿no? En el verso 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pues su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la... Dice, pero vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, si vemos nosotros aquí, por la historia, esta bestia iba a recibir una herida de muerte. Pero antes de entrar a explicar la herida de muerte, hay otra característica muy importante que no quiero que la pasemos por alto. Y está en el verso 5. En el verso 5 dice, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Mire que esta bestia habla blasfemias. Entonces,
una característica importantísima es que habla blasfemias, grandes cosas y blasfemias. Y otra característica, y en el verso 5 dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, a la luz de la Biblia, ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia a la luz de la Biblia? Vamos a leer, vamos a comparar Apocalipsis capítulo 13, verso 5, donde dice que habla blasfemias. Y en el Apocalipsis capítulo 13, verso 1 también lo dice. You have 1 minute remaining. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Entonces aquí encontramos las 7 cabezas, encontramos 10 cuernos, de a los 10 cuernos de la bestia de la cuarta bestia del Imperio Romano. Aquí la encontramos, de a los 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Encontramos qué? Un nombre blasfemo. Note que aquí sobre las cabezas tiene un nombre blasfemo. Y si ustedes van a Daniel capítulo 7, vamos a ir otra vez a Daniel capítulo 7 porque estamos estudiando las características o las evidencias de este cuerno pequeño o de esta bestia de Apocalipsis 13. Y encontramos algo muy importante. Listo, vamos a orar. O si tienes Andrés, en el alguna país de la aportación también, Inquisición. tú que siempre tienes algo que decir, no sé. Bueno, el hermano Alejandro Plaza estaba hablando de escatología, profecías. Muy bien. Bueno, nosotros somos un pueblo profético como adventista del séptimo día. Nosotros, todo adventista debe tener un amplio dominio de las profecías del tiempo del fin, partiendo de la base que nosotros somos historicistas, tal como él lo explicaba la vez anterior. Nosotros no somos ni preteristas ni futuristas, y eso es bueno entenderlo y manejarlo muy bien, porque hoy en día dentro del adventismo se han levantado voces futuristas. ¿Y dónde se han manifestado? Específicamente en una falsa interpretación de las trompetas. Entonces ahí es donde mucho adventista ha caído en el engaño de aplicar las trompetas al futuro. Entonces por eso que es importante que nosotros entendamos lo que es la interpretación historicista del adventismo. Eso un poco, hijo, estoy ocupado. Eso es importante entenderlo. Ok, sí, eso es verdad. Esa es una nueva doctrina que ha salido. Me parece que también el pastor Gambetta la predica así. Pero bueno, hay que estudiar, lo ¿no? que pasa es que cuando nosotros aplicamos el futurismo, interpretamos esa interpretación jesuita, futurista, donde han caído nuestros hermanos evangélicos y de todas las denominaciones protestantes, al caer en el dispensacionalismo. Es ahí donde nosotros como adventistas debemos estar muy atentos. Damos gracias al Señor que los pilares de las adventistas, los pioneros, estaban muy claritos al respecto. Y tenemos un Uriah Smith, que Uriah Smith siempre dio buena interpretación a la profecía, y Elena de White nunca contradijo a Uriah Smith, y eso nosotros como adventistas debiéramos saberlo. Así es. Claro, así que en ese aspecto el hermano Alejandro ha hecho una exposición, y está haciendo una exposición profética, histórica, y que tiene un cumplimiento obviamente en el tiempo, porque las profecías, el historicismo se va cumpliendo en el tiempo, y nosotros estamos llegando a lo último, donde vemos claramente que, por ejemplo, tú andabas en España, y si tú analizas la profecía de Daniel capítulo 2, ves cómo Europa, en vez de unirse, se está disgregando, y ya se ve, por ejemplo, lo que sucedió en Cataluña, que me parece que Cataluña ya es un país independiente a España. No sé ¿qué nos puedes contar tú al respecto? Bueno, me parece que eso ha pasado antes, que entonces es que ellos se querían hacer independientes, y me parece que llegan como 2 o 3 días y después llega el gobierno y dicen no, otra vez lo junta. So me parece, ellos estaban diciendo no, ¿cuánto tiempo durará esto?
porque ellos salieron a hacer una protesta y después iba a salir el otro grupo a hacer otra propuesta, pero me parece que el presidente salió a decir que no, eso se va a arreglar ahora, y entonces otra vez los juntó. Algo así. Entonces, estuvieron libres por 2 o 3 días, creo. Hasta donde yo entendí, ¿no? Lo que está preguntando, sí. Ya, sí, a mí me llegó una información que se habían independizado. Bueno, pero ya sería bueno tocar ese tema porque es importante. Saber que Europa nunca se va a unir porque está proféticamente escrito en Daniel capítulo 2. Dice que como el barro no se unirá con el hierro. Siempre han querido unirse, pero a la larga siempre en el tiempo se van a desunir. Bueno, ¿hay que orar? ¿Vamos a orar? Sí, hagamos esa oración. Gracias, Osvaldo. Ok. Muy bien. Bueno, nos vamos a postrar de rodillas a aquellos que lo puedan hacer y los que no, en la condición más reverente y humilde posible. Ok, oramos. Cariñoso y eterno Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Ante la majestad del cielo en esta noche nos postramos, dándole las gracias por el privilegio que tenemos de ser llamados sus hijos. Reconocemos, oh Dios mío, que somos seres humanos imperfectos, finitos y pecadores, pero damos gracias a la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque somos aceptos en el amado y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. En estos momentos, Dios mío, le damos las gracias por su palabra que es fiel y verdadera. Dale gracias, Señor, porque como pueblo adventista no estamos en tinieblas. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra profética más segura, la cual alumbra como una antorcha el lugar oscuro. Querido Dios, damos las gracias por la exposición de su palabra en los labios de nuestro querido hermano Alejandro Plazas, pidiendo que usted lo bendiga, lo fortalezca y bendiga a cada siervo de Dios que tiene esa valentía de exponer su palabra en estos tiempos. Señor, bendiga a cada hermano que está presente, a sus hijas y a sus hijos que se congregan a través de estos medios. Bendiga el liderazgo que está llevando a cabo cada plan misionero. Bendiga a Brendita, a Claudita y a cada una de ellas, y a nuestros hermanos predicadores, que usted los fortalezca cada día, que bendiga a sus familias, y gracias, Señor, por este lindo pueblo, que juntos estamos caminando hacia la Canaán celestial. Sabemos, Dios mío, que muy pronto vendrán acontecimientos difíciles para tu pueblo. Denos el valor, la fe, de perseverar y seguir adelante a pesar de todo lo que vendrá. Bendíganos, Señor, denos un descanso reponedor, y gracias por las promesas que están escritas en su palabra. Dice el salmista David, que en paz nos acostaremos y miremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos hace vivir confiados. Gracias, oh Dios mío, en el nombre precioso y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.